Conner, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a lunes 10 de mayo. Hoy día comenzamos el módulo 2. Recuerden que todas las personas independientes si aprobaron o reprobaron el módulo 1 pasan al módulo 2 y las personas que reprobaron el módulo 1 al final del módulo, hasta el final del semestre se retoma ese módulo. Y la persona que dieron el examen o recuperativo y todas esas cosas, no he podido revisar las pruebas, por eso no les subí las notas, pero apenas las tenga, que debería ser ya mañana a más tardar de la tarde, se las enviaré para que sepan. El módulo 2 consiste en grandes rasgos, súper pocos temas, razón y proporciones, interés simple, interés compuesto y porcentajes. Y además añadimos, dependiendo cómo avancemos con el tiempo, ecuaciones de 2×2 para aprender los métodos de reducción y ese tipo de cosas. Pero este tema, o sea, este segundo módulo va mucho más a la funcionalidad de los conjuntos numéricos, los raíces, potencia, todo ese tipo de cosas, lo que lo hace un poco más, mucho más práctico, en el sentido de que no es tan etéreo como hablar de lógica y conjuntos, sino que acá ya hablamos de potencia y número y cosas así, ya más práctico. Eso, ¿alguna duda o consulta respecto al módulo anterior? Que ya está cerrado. Recuerden que su nota corresponde a 60% certamen, 40% los test. ¿Ninguna dice Tamara? Pues nada más. Ya. Entonces, los conjuntos numéricos. Recordemos que los conjuntos numéricos parten del conjunto más básico que se llama el conjunto de los naturales, que para nosotros parte desde el 1, para los europeos parten desde el 0, pero no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Los naturales son los números enteros, partiendo desde el 1 hacia el más infinito. El siguiente conjunto son los enteros. Aquí se añade para nosotros el número 0 y toda la parte negativa de los naturales, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, así hasta el infinito. Tanto los naturales como los enteros son dos conjuntos que se llaman infinitos, o sea que su cantidad de términos no se pueden alcanzar. Y finalmente, el siguiente conjunto es el conjunto de los racionales. Son los conjuntos, son los números que se pueden escribir de la forma A partido con B, donde A y B son enteros. Los naturales y los enteros son racionales. Por ejemplo, el 2 se puede escribir como 2 partido por 1, o en su efecto 4 partido por 2, o 6 partido por 3, y en sí, cualquier combinación que se le ocurra que de 2 es el número racional. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con los racionales, vamos a intentar siempre dar la respuesta en su forma más reducida. Para esto, por ejemplo, las personas que tengan calculadoras Casio como estas, esta calculadora da la opción de transformar números a su forma racional, solamente apretando dos teclas. Cuando hagamos trabajos y ese tipo de cosas, ahí vamos a practicar cómo se usa por lo menos este tipo de calculadoras. Y ese es el conjunto de los racionales. Hasta el momento llamamos los racionales, los enteros y los naturales. Los enteros están dentro de los racionales y los naturales están dentro de los enteros. Así que, entre comillas, el conjunto más pequeño es el conjunto de los naturales. Pero también existen elementos que no son racionales, o sea, que no se pueden escribir de la forma A partido por B. El primer término demostrado que no se puede escribir de esa forma se conoce como raíz de 2, que es 1.40 y algo, bueno, 1.41, que se demostró alrededor del siglo XIII, más o menos,
de que realmente no existía la forma de escribirlo de forma racional. Y después se demostró el número pi, que es la división del diámetro, perdón, del perímetro partido del diámetro de una circunferencia cualquiera. No existen dos números que divididos de raíz de 2 o pi. Como nota histórica, los griegos, la mejor aproximación que alcanzaron el pi fue 22 séptimos, que está cerca del 3,14. Este conjunto de números que no se pueden escribir de forma racional se le conoce como irracional. Ahora, los irracionales no son subconjuntos de nada de lo anterior, por su definición, evidentemente. Pero los racionales unidos a los irracionales forman todos los números reales, que es la unión de estos dos grandes puntos. Todo lo que hemos hablado debería ser cosas que ustedes ya manejan. Todo es cultura general, o sea, no creo que haya mayores complicaciones. Cabe mencionar que los irracionales, al ser infinito, es un infinito más grande que de los racionales. Es un infinito no numerable, pero no está dentro dentro de la, perdón, fue la palabra, de los fines de este curso, pero el resto sí son numerables, o sea, hay una forma de poder ordenar los racionales y ese tipo de cosas. Propiedades que está de los números, está para la suma y la multiplicación. Está la propiedad de cerradura, o sea, si usted suma dos números reales, va a dar un real. Si usted multiplica dos números reales, va a dar un real. Conmutatividad. Bueno, todas estas propiedades que, insisto, esto todo el mundo ya lo debería saber. Solamente aquí lo importante es que el elemento neutro de la suma es el 0 y el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Y eso, no hay, aquí hay un pequeño error. Le faltó una D porque se llama C dot, que es el puntito de acá. Aquí debería ser 5 por 1. O sea, alguien lo tiene impreso, puede corregir ahí, es 5 por 1. Entonces, estos son cultura general, cultura general, cultura general, cultura general. Bueno, y acá está una forma de expresar algo que nosotros tenemos muy distinto a lo que es el sistema gringo. Voy a rotar este. Rotar hacia la derecha. Por ejemplo, un billón para nosotros son miles de millones. O sea, ¿cómo lo expreso? Un poco la flor. Por ejemplo, este número es 1.000.000. Para nosotros, en español, este número, que serían 1.000.000.000, para los gringos se le conoce como billones. O sea, 1.000.000.000 en español, en inglés sería 1.000.000.000. Y 1.000.000 de millones es lo que nosotros conocemos como un billón, que en español, en inglés sería 1.000.000.000. O sea, en inglés es 1.000.000.000 y en español es 1.000.000.000. Si alguna vez se van por esa área de la contaduría con monedas extranjeras, y en particular con la moneda estadounidense, deben tener mucho cuidado respecto a este tema, por las transformaciones numéricas, porque generarían errores de miles de millones.
Así que ténganlo presente si se van por esa área y tienen que transformar números de un idioma al otro idioma. Tienen los números en la mente como la forma gringa. Sí, es que la forma gringa es lo que o sea, es lo que aparece en televisión más comúnmente. Entonces nosotros venimos de esa cultura. O sea, si ustedes, bueno, por lo general, en Chile nunca ha tenido una inflación tan grande en este siglo, más allá de la inflación de los 80, pero en este siglo no ha habido una inflación, entonces nosotros no hemos tenido la necesidad de llegar a estos números para monedas nacionales. Pero, y en sí, nosotros ocupamos solamente esos conceptos de billón y cosas así, por cosas que aparecen en la televisión, películas, cosas así. Y ahí ocupan el otro idioma. La tricotomía. Bueno, esto yo creo que todo alguna vez lo ve, pero nunca lo usan con este nombre, tricotomía. La tricotomía corresponde a el orden más básico que tienen los números reales, que existen tres casos. Un número es más grande que otro, el viceversa, o sea, un número puede ser más chico que el otro, o en su defecto el tercer caso es que son iguales. Incluso la tricotomía se puede separar a más grandes rasgos, es decir, un número, solamente un número, puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. Son los tres únicos casos y no hay más. Por eso se le conoce con el prefijo tri. No hay más casos, o sea, o está aquí, o está acá, o está acá, y no hay más alternativas. La transitividad, que también viene de los axiomas de orden, si A es mayor que B y B es mayor que C, por transitividad, el A es más grande, entonces A es mayor que C. Lo aditivo, y esto es el que nosotros ocupamos bastante para hacer los cálculos, si A es mayor que B, entonces A más C es mayor que B más C. Y por último, la multiplicativa, en las desigualdades hay que tener siempre o sea, hay que ver que el número que se está multiplicando es positivo o negativo. Si es positivo, las desigualdades se mantienen, o sea, A por C es igual a mayor que B por C, partiendo de que A mayor que B. Y si es negativo, la desigualdad cambia. A por C es menor que B por C. Esto se puede comprobar fácilmente y si tienen duda en algún momento, háganlo con números enteros. Por ejemplo, tenemos el 4 y el 7. Evidentemente el 4 es mayor que 7, pero se multiplican por menos 2. Tendrían menos 8 y menos 14. Ahora, ¿cuál de estos dos está más grande? El menos 8. Entonces, efectivamente, cambió la desigualdad, la multiplicación por un número negativo. Aquí está la explicación de cómo se suman fracciones, cómo se leen fracciones. Está la fracción propia o la fracción impropia. La fracción propia es cuando el numerador es más grande que el denominador, perdón, más pequeño. Por ejemplo, es menor que 1, que uno pasa a la forma decimal. 3/5 es en su forma decimal 0,6. Impropia cuando en su forma decimal es mayor que 1. Por ejemplo, 7/5, su forma decimal es 1,4. Y una fracción mixta, que es la que está acá, que bueno, por lo menos en mis tiempos no se usaba mucho el número mixto. No sé si ustedes lo vieron en algún momento o lo ocuparon. ¿Ocuparon alguna vez este número mixto? Sí, provocó. ¿En física o en matemática como tal? En matemáticas fue mi caso. Diego también dice matemática. Ah.
Por lo menos en mis tiempos, cuando yo era joven, no se ocupaba este número mixto, no tanto. Se vio, o sea, yo me acuerdo de haberlo visto, pero nunca lo ocupábamos en pruebas o en ensayos PSU y ese tipo de cosas. Pero un número mixto, bueno, es un número que tiene una parte entera y una parte decimal. Y la explicación es esto, por ejemplo, el 3, 2 quintos, el 3 se le suma con 2 quintos y se aplica esta fórmula que se conoce comúnmente, que es el denominador se multiplica por el entero y se le suma el denominador se multiplica por el entero y se le suma el numerador. En este caso sería 3 por 5 más 2, todo esto dividido por 5. Ya, y acá más operatorias con fracciones, la multiplicación es hacia la derecha, en la división, recuerden que cuando se están dividiendo dos fracciones, se invierte la segunda. Bueno, lo que nosotros vamos más a trabajar es la forma de esta división. A partido por B, todo esto partido C partido por D. Entonces ahí simplemente la primera se mantiene y la segunda se invierte. Entonces esto es A por D partido P por C. También acá, bueno, dependiendo como su costumbre, algunos alumnos hacen eso. Entonces, que es multiplicar los extremos dividido a la multiplicación de los internos, que es exactamente lo mismo que está acá. Entonces está correcto. Amplificación y simplificación de fracciones. Cuando se amplifica, se multiplica tanto arriba y abajo por el mismo número, y cuando se simplifica, se divide tanto arriba y abajo por el mismo número. Propiedades de la potencia, y este es un error bastante común. Recordemos que cuando tenemos A partido por B y todo esto está elevado a alguna potencia n, la potencia se distribuye en tanto el numerador como el denominador. Por ejemplo acá, 3 quintos elevado a 2 es 3 al cuadrado dividido 5 al cuadrado. Para la suma se puede aplicar el método del flojo, que es el que está acá, que es multiplicación cruzada dividido por B partido por B. El método del flojo se lo expliqué, ¿o no? No. Bueno, es bastante sencillo. Por eso se le conoce como el método del flojo. Tienes que pensarlo mucho. Por ejemplo, cuando uno está sumando o restando fracciones, existen dos grandes casos. Por ejemplo, voy a ponerlo con número mejor antes de ponerlo como 5 partido por 3 más 8 partido por 3. Si los denominadores son iguales, se mantiene el denominador y simplemente se suman o se restan los numeradores. En este caso sería 13 tercios. Pero, por ejemplo, si tenemos esta suma, 5 partido por 4 más 8 partido por 31. Lo que nos dice lo tradicional es que hay que aplicar mínimo común múltiplo entre 4 y 31 y transformar ambas fracciones a ese mínimo común múltiplo y luego aplicar el método anterior, que al tener los denominadores iguales, se suman los numeradores. Pero el método flojo dice que en realidad no es necesario, basta con aplicar esta multiplicación, que es multiplicación cruzada, dividido la multiplicación de los denominadores, y el resultado va a dar un número grande, pero que se puede simplificar. Por ejemplo, en este caso quedaría este por este, que es 5 por 31. El signo se conserva, en este caso es un más. 4 por 8, dividido 4 por 31. Y aquí nos queda entonces 155 más 32 partido 124. Esto se suma, esto daría 3, 7, 8, 187 dividido 124.
bastante más rápido, porque esto simplemente llega y se hace, se multiplica cruzado y se divide por la multiplicación de los denominadores. Y el resultado vamos a ver si es que se puede achicar. Y no se puede achicar. A esto, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, yo ocupo esta calculadora, puede que los celulares lo hagan de otra forma, pero en este tipo de calculadora lo que se hace es colocar 187 dividido 124 de la forma tradicional, usando la tecla de división de acá. Usted presiona Enter y le aparece el número decimal, que es 1.5080 y lo que sea. Y después aparece una tecla, bueno, deberían tener una tecla que es de la forma así, A, B, C, que en mi caso el modelo de mi calculadora está por el lado izquierdo y es la segunda tecla ploma hacia abajo, y presiono Shift y esa tecla, y ahí me aparece la división donde me aparece en pantalla 187, este símbolo, y 124. Este símbolo es la división que hay acá. Entonces, efectivamente, la forma más reducida de esta fracción es la misma 187 dividido 124. No hay otra para poder entregar. ¿Ya? Así se ocupa esta calculadora para que dé fracciones irreductibles, o sea, la más pequeña que se pueda obtener. Bueno, a Dotton no lo he dicho, pero para esta parte es necesario que usen calculadora o en su defecto usen el computador. Sería genial que aprendieran a usar el Excel, pero a cada cosa a su tiempo. Por lo menos lo básico acá es ocupar calculadora para resolver estos ejercicios. Llegó un paquete. La calculadora de PC tiene varios modos, no sé si cuál sirvió. El científico, pero no es tan bueno. Por lo menos yo nunca lo he encontrado muy... El científico es como el más estándar, pero no le he pillado la forma de pasar algo a fracciones y cosas así. Y aparte, por ejemplo, es muy raro cómo se escribe, por ejemplo. Entonces, logaritmo de 2, tengo que poner 2 y después logaritmo. Y ahí me lo tomo. No le puedo colocar log y después 2. Pero que digo, algo. Entonces, como le decía, no recomiendo esta calculadora, salva, pero tan buena no es. La calculadora de los celulares también, esa es buena igual. Que tiene que ingresar. Y para pasarla como la forma más como científica, se puede colocar de lado, la mayoría de las veces. O se le pone como la forma científica. Como el caso de la mía. Que tengo presionado un botón y se transforma en científica. Pero el hecho es que tiene que tener alguna calculadora a mano. O sea, es casi imprescindible. Ahora, vienen dos partes que son... siempre, yo creo que la mayoría de las personas se confunden, que es el MCM y el MCD, porque uno es máximo y otro es mínimo. Uno es el máximo común divisor y otro es el mínimo común múltiplo. La diferencia está en cómo se descompone. O sea, la idea es la misma, descomponer un número en todos sus factores y luego compararlos con otros.
Pero un caso, cuando nosotros estamos dividiendo, la idea es achicar lo máximo posible la fracción, por lo tanto, por eso se ocupa el máximo común divisor. En cambio, en la multiplicación, la idea es amplificar un número, por eso ocupa el mínimo común múltiplo. Y la forma de hacerlo, existen muchas formas. La más común es usando esta tabla, que es partiendo por los factores primos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y eso es lo que vamos a hacer acá, por ejemplo. Encontrar el máximo común divisor entre dos números, 48, 36 y 60. Bueno, lo voy a colocar acá. Para esto se ocupa esta tabla donde se colocan los números. Acá da lo mismo que ocupen sin orden. Por ejemplo, está el 48, 36, 60, no están ni ordenados ni nada. Y se parten por los factores primos más pequeños. Acá recordamos que los primos son 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Y la idea es colocar el primer factor, por dar el número primo, que en este caso sería el 2, y dividir todo por 2. 48 dividido 2 es 24, 36 dividido 2 es 18 y 60 dividido 2 es 30. Se comprueba si es que se puede volver a dividir por 2. En este caso sí, todos siguen siendo números pares. Se divide por 2, 24 dividido 2 es 12, 18 dividido 2 9 y 30 dividido 2 es 15. Se comprueba nuevamente si se puede dividir todo por 2 y en este caso no, porque aunque hay un par, tenemos dos números que no son pares, que es el 9 y el 15. Por lo tanto, se pasa al siguiente número primo, que sería el número 3. Y se comprueba si todo se puede dividir por 3. Tendríamos el 12, el 9 y el 15, y efectivamente se pueden dividir por 3. Entonces se divide por 3 y nos quedaría 4, 3 y 5. Se comprueba si todo se puede dividir por 3, en este caso no, porque está el 4, el 3 y el 5 que no son múltiplos de 3. Por lo tanto, el mínimo, el máximo común divisor va a ser la multiplicación de los términos de acá, porque entre estos tres ya no se puede seguir dividiendo a todos, salvo el número 1. Entonces sería 2 por 2 son 4 y por 3 son 2. O sea, el máximo común divisor, en este caso sería 12 entre estos tres números. Y esa es una forma de poder hacerlo. Por ejemplo, veamos acá el ejemplo de aplicación que hay aquí. 3 escuelas deciden hacer una colecta de dinero entre sus alumnos para donar a varias instituciones de beneficencia. Si la primera junta fueron 120.000, la segunda 280.000 y la tercera 360.000, la pregunta es, ¿cuál es la mayor cantidad que recibirá cada institución de tal manera que sea la misma y en cuántas instituciones podrán ser beneficiadas? Entonces la idea es encontrar el máximo común divisor entre estos tres valores, que es 120, 280 y 360. Acá se partió por el 10, pero debería haberse, si hubiésemos ocupado la misma regla, tendríamos que haber partido desde el 2, después con el 5, hasta encontrar que esto hubiese sido el máximo común divisor, que en este caso sería 19. Y aparte, ¿cuántas instituciones podrán ser beneficiadas? Y esto se saca con la suma de estos restos, que serían el 3 más 7 más 9, que da un total de 19 instituciones que van a ser beneficiadas con estos $40.000 o pesos, lo que sea. Y además, podemos ver la suma total de esto y dividirlo por 40.000 y debería dar los 19 que aparecen acá. Eso, dudas, consultas. El mínimo múltiplo, la idea es la misma, se usa exactamente la misma tabla, pero aquí donde se sigue dividiendo, se sigue multiplicando hasta que todo quede en 1.
En fin, eso. Hasta ahí quedamos el día de hoy. Si hay dudas, consultas. No hay dudas, profe. Yo creo que todo esto alguna vez lo vieron, así que, pero eso igual lo pasó tan rápido. Es cosa de meterle mano y hacer harto ejercicio, pero tan perdidos no creo que estén. Eso. Bueno, si hay dudas de consultas, nos dejamos hasta aquí. Que estén muy bien. Sí, volvimos a la básica. En realidad, parece que esto se ve hasta primero medio. El tema del valor absoluto. Pero lo anterior, o sea, del mío con múltiplo, es como de hasta quinto básico, me parece. O no tan chico. No sé, voy a tener que revisar los programas, pero era como quinto, sexto. Profe, ¿la guía las va a subir durante el día, mañana o durante Probablemente, las clases? lo más probable es que sea mañana. Igual que la vez anterior, se van a Ah, subir toda la guía. Que estamos ahí ya, decidiendo todavía qué subir y qué no subir. ya, profe. Ya. Eso, nos vemos. Chao, chao.